ya que veremos a continuación, hablaremos de los derechos de autor y copia ilegal de la información. No manches. En un menor grado, todo ser humano posee la capacidad de crear. La creación intelectual, en algunos casos, es innata y en otras adquirida. Toda obra artística, cultural, musical, etc., tiene autor. Si hablamos del derecho de autor, podemos definir que es un conjunto de normas jurídicas principales que afirman los derechos morales y patrimoniales que concede la ley por el simple hecho de una creación. La obra pasa al dominio público cuando los derechos patrimoniales han expirado. Esto sucede a la muerte del autor. Pasando ese tiempo, dicha obra puede utilizarse de forma libre, respetando los derechos morales. El derecho moral está constituido de la emanación del autor. Reconoce que la obra es expresión del autor y así se le protege. El símbolo C a menudo se utiliza para indicar que la palabra está protegida por derecho de autor. A continuación del símbolo se pone el nombre del autor y el año en que fue creada. Pero ¿qué pasaría si hacemos una copia ilegal de programas informáticos? Cualquiera que copie o utilice ilegalmente un programa de cómputo podrá ser demandado civil o penalmente. El titular de los derechos de autor podrá solicitar medidas cautelares. Consiste en impedir el uso de programas de cómputo y la destrucción de todas las copias piratas. Así como también puede ser obligatorio a pagar a daños y perjuicios. Aun cuando solo exista sospecha de actividad ilícita, un juez puede dar una orden de llevar a cabo una visita prejudicial a su empresa. Otro ejemplo de ello fue el juicio donde Apple se enfrentó contra Samsung por el plagio de uno de sus dispositivos. A consecuencia, Samsung tuvo que pagar más de $1.000 millones. ¿Qué es el plagio? El plagio es usar el trabajo, las ideas o las palabras de otra persona como si fueran propias, sin acreditar de manera explícita de dónde proviene la información. La información ajena es una propiedad de otra persona independientemente de que sea gratis o no. Nuestras palabras nos pertenecen y puede utilizarse sin nuestro permiso. Por eso, el plagio es una infracción de derecho de autor sobre una obra de cualquier tipo, que se produce mediante la copia de la misma, sin autorización de la persona que la creó o que es dueña o que posee los derechos de dicha obra, y su presentación como obra original. El plagio posee dos características, que son la copia total o parcial no autorizada de una obra ajena o la presentación de la copia como obra original suplantando al autor verdadero. Se comete plagio cuando se divulga, publica y produce una obra a nombre de un autor distinto al verdadero, atentando a sus derechos morales y patrimoniales, ya que se usurpa su autoría e intereses económicos. Un ejemplo de plagio por logos fue que la agencia Contrapunto creó una campaña gráfica que recién ganó el Sol de Oro. Fue acusada de copiar la idea de una campaña hecha en 2011 por la agencia John Both Matt, cuya originalidad le valió bronce de Río en 2012. Y aquí diremos los procedimientos para evitar el plagio. 1. Tomar siempre los datos de la fuente de la que se obtiene la información. El plagio se debe muchas veces a una mala organización de la bibliografía que hemos recogido, pues siempre debemos tomar los datos de la fuente de manera clara y transcribirlos bien. Citar la frase o el párrafo directamente del original y acreditar la autoridad y fuente mediante una cita o referencia bibliográfica. Se trata de utilizar las palabras del autor. Para eso tienen que estar justificadas de una extensión razonable, siempre entre comillas. Deben distinguirse perfectamente del resto del texto. Deben ir acompañadas por una explicación propia de dicha cita y se debe acreditar al autor mediante una referencia bibliográfica. Parafrasear las palabras originales del autor y acreditar la autoridad mediante una cita o referencia bibliográfica. Es utilizar ideas de otra persona, pero con tus propias palabras. No solo hay que cambiar el texto, ni reemplazar las palabras. Es leer el original, comprender lo que el autor dice, sintetizar la información y escribirla con nuestras propias palabras.